y que me Ay, respete el movimiento. Nuestra fue pay-per-view, porque el chileno, el colombiano, venezolano no sabe que yo guerrié con un tipo que se llama, es ahora que lo estamos haciendo. ujú. ¿Entiendes? Ahora mucha gente puede saber que yo tuve una guerra con un artista llamado Lápiz. Mis fanáticos ahora mismo no me van a dejar mentir. Yo lo que tuve fue una cartelera local, la cual fue muy buena, porque el tipo tiene mucho talento, ¿entiendes? Y Y por eso, por ende yo decidí entrar en esta competencia con él, porque yo no compito con personas que no la tengan. ujú. Porque cuando esto es un deporte, ¿sabes? La tiradera es algo que da emoción y todo, pero es cuando hay talento del otro lado. Cuando no hay talento del otro lado, yo ni siquiera contesto, yo lo que hago es hablar mierda. Yo tengo Una, artistas que están locos toda una vida que yo les tire y yo no les contesto porque son una basura de raperos, no o tienen nada. sea, le contestaste al lápiz porque el tipo tiene talento. Papi, pero yo estoy diciendo que él la tiene desde que comenzamos esto. Sí, ¿por qué? Pues déjame preguntarte de nuevo. Es que tú no oyes. Yo escuché, pero quería reconfirmar. ¿Por qué? El tipo, No, no, papi, no, no, no le corte de Instagram. Es para que los fanáticos sepan que un comentario sin hate, ¿eh? Un no, comentario sin papi, hate. con los fanáticos del tú, no, ellos, papi, óyeme, No, con ellos no hay forma. No, no hay el forma. tipo, el, el, Ellos el, son el tipo, impotentes. el tipo yo se la doy porque es que tiene un movimiento cabrón, pero de alguna manera u otra tú y yo somos parte de ese mismo movimiento también. Ujú. Una vaina. ¿Por qué no le respondiste a él? Más nunca. Porque yo tengo más cosas que hacer, yo soy un artista que no se basa a estar esperando la contestación o yo estar contestándole. Tengo un fan base, vuelvo y te digo, mucho más grande que merece de mi atención. Yo no puedo venir a que, ok, hubo una tiradera, pues te voy a contestar en 24 horas. De momento él viene y me contesta en 24 horas. Y yo, no, yo tengo mujeres que hay que cantarle, tengo mujeres que están pasando por desamor, Ujú. que quieren de arca, ¿entiendes? Yo no puedo, más es lo que te digo, esto es una rama del negocio que es donde se puede competir un poquito, que es bueno. Yo tengo mi destreza, yo la quise probar, pero yo no puedo seguir porque entonces ahí el que iba a ganar era él, porque él me iba a llevar a su territorio. Ujú. Entonces yo prestándole mucha atención, tú sabes que probablemente su trampolín pude haber sido yo toda la vida. Yo Sí, corté ese trampolín. de verdad. Ey. Sí, por eso Y, es que yo de la y, guerra psicológica, porque y no se lo merece. yo no te voy a hacer una tiradera a ti solamente porque tú quieras que yo te tire. A última hora, el lápiz consciente nunca me ha faltado el respeto a mí personalmente. Él quiere guerrear, pero él quiere guerrear porque guerreando conmigo te asegura un estatus dentro de una palestra musical internacionalmente hablando. Yo me quedé callado. Los únicos que dicen que el lápiz consciente me la puso a mí son dominicanos. Pregúntale a eso a un colombiano y puede que te diga quién es el lápiz. No te pases. Es que te estoy dando, hermano. Papi, yo soy el mejor fanático que tiene el hombre. El hombre es el papá de su movimiento. Ya yo no sé qué más decir para yo a nivelar las cosas ¿Quién, aquí, quién, pero quién, ah, quién está ganando ahora mismo? ¿Mozart o lápiz? no, no, no. Involucrado. Bravo. Hay que esperar entonces que lápiz tire. ¿Tú sabes cómo es que se gana algo? ¿Cómo? El tiempo lo dice todo. Vamos Pero a, a mí me, ver. pero a mí me querían matar por eso. Yo dije que al final tú ganaste la guerra. Él ganó batallas, pero tú ganaste la guerra y me quieren matar aquí. Yo tengo que andar con seguridad. No, yo te voy a hablar claro. Quieren sonar con el lápiz. Hasta hoy sigue siendo una de las mejores canciones de él de toda su carrera. Sí, sí. Comercial y no comercial. Por eso es que yo me doy en el pecho, porque de alguna u otra manera yo estoy escrito en esa historia. Uno de mis logros más grandes, él no está en mis logros más grandes. Sin embargo, para él y su movimiento, uno de los logros más grandes, ¿cuáles son? Guerreamos con Arcángel. Ellos lo dicen, ellos se Reparte, orientan. recorta. Sin embargo, mis fanáticos ni siquiera mencionan eso. Ok. Dale para atrás del logro porque se me frizó el Instagram. Uno de tus logros más grandes. Él no está dentro de mis logros más grandes.
Sin embargo, para sus fanáticos, el mencionarme a mí es una de las cosas más grandes, porque ellos dicen, no, Arcángel, fulano, se la puso Arcángel, pero mi fanático no dice eso mismo. Mi fanático, el 80% no saben quién es él, y el otro 20% saben quién es él porque son dominicanos. En conclusión, ¿quién sale ganando aquí? El público. Se podría decir que disfruta de todo este espectáculo. Papi, sí, el movimiento es un movimiento que va en ascenso. Es un movimiento que papi, óyeme, yo he tenido la visión desde hace 15 y pico de años. Es un movimiento que está pasando por un momento importante donde otros ojos, no los dominicanos, se están interesando en el movimiento. Esto es bueno, que dos pilares del movimiento se enfrenten y den buena música, porque el movimiento está en una lupa donde la música que sale es la mala. Estos tipos tienen que dar música. Estos tipos tienen que soltar música porque estos tipos son los pilares de un movimiento. Estos tipos presentan la buena música del movimiento dominicano. Tú que has escuchado la tiradera reciente de Lápiz, ¿es igual de fuerte que en años cuando guerreó contigo? No. ¿Está más flojo? Es que yo no quiero que el hombre venga y se No, pero tu opinión. involucra. Está más flojo que en aquellos tiempos, ¿verdad? Hacho, sí, el lápiz de quieren sonar con el cabrón. A mí me encanta esa canción, ¿entiendes? Porque es que el hombre, yo hasta me río cuando yo escucho esas canciones 14 años después, yo me río. Porque el hombre, ¿sabes? Él era más jocoso. Está muy filósofo ahora. Él todo el tiempo ha sido filósofo porque es un hombre muy inteligente, ¿vi? Pero no, ahora está Marco Polo ahora. Yo no sé qué decirte. Una vaina. Debió Lápiz el alfa. El alfa. El alfa. Debió ser Lápiz el alfa. La posición. Tú sabes que cuando yo hablaba eso, yo todo el tiempo he dicho, Hacho, este tipo es el líder de su movimiento, pero él no va a ser la superestrella de su género. ¿Por qué? Pues el alfa. Papi, a pesar de todo, el tipo es un tipo que no está más a un nivel más alto porque respeta su criterio personal. Y ahí es donde yo entro a respetarlo a él. Porque a ti te ha pasado eso mismo. Sí, yo no entro en negocio con todo el mundo. Y yo he podido hacer negocio y ganarme mucho más dinero del que tengo ahora. Pero el problema es que yo prefiero no fallarme a mí como hombre, porque mi respeto vale mucho más. Yo he logrado tener todo el dinero que yo he querido sin ser hipócrita. Yo no grabo con el que yo no quiera grabar. Yo no le extiendo la mano al que no es digno de un saludo mío. Yo no me tiro fotos con gente que yo no soporto. Yo soy un tipo que soy bien real a mí mismo. Y de alguna manera u otra, yo respeto al pana por cierto criterio. ¿Ustedes coinciden en eso entonces? Sí. Él se le va la mano mucho más que yo, porque el hombre pues tiene un síndrome de mierda que nadie lo puede controlar. El cual yo hablo mucha mierda también. ¿Han intentado grabar ustedes? Papi, yo grabo con él cuando él quiera, porque es que ya esto son cosas de chamaquito, papi. Yo tengo 30 y pico de años, él también. Yo no, con las personas que yo he tenido problemas personales, no opinan muy bien de mí, ni ellos tampoco, ni yo tampoco de ellos. Yo nunca he tenido un problema personal con ese señor. Es cosa de movimientos fanáticos que dicen algo, los que dicen otro, pero yo no tengo problema, jamás y nunca. Yo lo hago por la cultura. Bueno, pues un aplauso para Alca. Gracias por estos minutos. Es una sesión ahora. Brother, gracias. Un mensaje para la gente ahí que están disfrutando toda la vaina. Doctor, cabrón, necesitamos un nuevo capítulo del Socoleo.
El socoleo, doctor. Pues yo le dije que me lleve al socoleo y no quiere. Ey, yo quiero ir, cabrón, yo quiero conocer a esos cabrones son famosos. El socoleo Special Edition. El Socoleo Special Edition, óyeme, y antes de que se vaya la transmisión, pido por favor, pido a mis amigos del programa, los Foques Radio Show, al chico Sandy, al doctor, por favor, No te rías. por favor, la silla de Nabil. Sí. Una cosita, hay que sacarle el lado de provecho de marketing de esta histórica participación suya. Los favoritos dos, ¿cuándo? Pues papi, ayer tenía el ingeniero y el productor del disco, que a lo mejor está viendo el video, estaba metiendo, dándole los últimos toques. Se supone que hoy me entreguen el producto final, pero el producto final es que yo lo tengo que escuchar, y si escucho un par de cosas afuera, volvemos al laboratorio otra vez hasta que quede bien. Sí. Pero ya es un hecho de que ya yo terminé el disco. Ya estamos, no es que vamos a parar de grabar, porque ahora seguimos terminando la parte 2, porque es un disco que lleva 2 partes, porque en verdad colaboré con el género completo, ¿entiendes? No, ¿sabes? No se me quedó nadie. Yo colaboré con todo el mundo. Y pues los que no pudieron ir en la primera parte, no quiere decir que la segunda parte va a estar más mala que la primera, porque está muy bien balanceada. Sí. Repartimos los nombres para cuando salga la segunda parte sea interesante al fanático de consumirla, porque vas a ver grandes nombres también en la segunda parte. Pero ya lo tenemos en las manos. Yo me voy a dedicar a escucharlo esta semana. Lo voy a escuchar en un buen equipo de sonido, en un radio malo, en audífono, en un carro. Lo voy a escuchar hasta en la bicicleta si tiene sonido, y después me voy a dar cuenta cuando llegue a este buen oído que me gusta, que es lo mejor que yo tengo, y estemos ready. Pues si Dios quiere, estamos para la calle en septiembre. Bueno, señores, vienen los favoritos. Ahora, ya para terminar todo lo arte con la bulla, que vienen dominicanos, no de nombre, ¿vienen dominicanos sí o no? Asegurado. Yo me aseguro que pase. Alan, el dueño del disco es dominicano también, se llama Arcángel La Maravilla. No pregunte más nada.